Buenas. Vamos a dar la bienvenida al compañero Antonio de Sociedad de la Botera. Y esta es la sexta sesión del curso de Integrar la Economía Política Socialista y Libertaria. Y esta sesión va a ser sobre el PARECOM, es decir, de economía participativa. Hola. Hola, buenas a todos. Gracias por invitarnos a hablar sobre proximidad Nacho Cabañas hasta aquí otra vez más. Y como ha dicho Coqui, vamos a hablar hoy de economía participativa. Comentaros que, como muchos sabéis, pues existe mucha información, muchos datos, muchos libros sobre capitalismo, ¿no? En todas sus posibles vertientes, sea keynesiano, sea más neoliberal, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay pocos libros enteros o pocos modelos que nos hablen de un modelo de economía totalmente diferente a lo que puede ser, a lo que estamos acostumbrados. Hay muy pocos modelos de economía alternativa, por así decirlo, y economía alternativa totalmente, que completa tanto consumo como producción. Y realmente lo que hicieron Michael Albert y Robert Chanel en los años 90 fue desarrollar un modelo de economía. Este modelo de economía, como os decía, se desarrolló en los años 90 y lo consideran un modelo de economía aplicada. ¿Por qué es un modelo de economía aplicada? Por dos razones. Porque intenta explicar tanto el consumo como la producción, que realmente, porque el modelo económico pues tiene que ver a ver qué producimos y cómo consumimos. Y teniendo en cuenta esto, también se puede denominar un modelo de economía aplicada, porque lo que hace es intentar resolver uno de los dilemas fundamentales de la economía, que es la satisfacción de nuestras necesidades con una serie de recursos. ¿Vale? Esto te lo dicen desde el primer momento de las primeras sesiones del micro, que la economía tiene como objetivo precisamente eso, satisfacer necesidades con una serie de recursos que son escasos. Este modelo tiene una fuerte base de participación democrática, es decir, tanto los consumidores como productores van a tener derecho a la decisión frente a las sociedades capitalistas, que realmente no tenemos esa capacidad muchas veces ni como consumidores ni como productores a decidir qué producimos o qué consumimos. Se denomina que es una alternativa deseable al capitalismo. ¿Por qué es una alternativa deseable? Sencillamente ahora lo vamos a ver por cómo se configura y por el poder que tienen los individuos, por así decirlo, en una colectividad y cómo se toman las decisiones. Se supone que representa una tercera vía frente a no hay alternativas o no hay otras alternativas, no hay otras posibilidades, que se puso de moda en los años 90 con los años 80, mejor dicho, con Margaret Thatcher, en el momento que cayeron el bloque soviético, en el que solo se veía como el sistema capitalista y el sistema neoliberal era lo único que podía funcionar. ¿Por qué? Michael Albert y Robert Chanel, cuando desarrollan ese modelo, también dicen que por qué es difícil destruir el sistema capitalista, ¿no? Y ellos comentan 3 o 4 cosas que genera debate, pues puede generarnos nosotros debates, porque podemos estar de acuerdo si realmente es por esos motivos, porque el sistema capitalista perdura y es difícil de arribar. Ellos dicen que existen una serie de bienes que nos incitan al consumo, es decir, vivimos en una sociedad consumista que nos aliena y que nos invita a tener otros pensamientos. Esto estaría totalmente relacionado con el tema de la sociedad del espectáculo de Guillermo, por ejemplo. Existe el mito de la clase media, que todos sabemos lo que es, ¿no? No somos clase obrera, somos clase media y resulta que, claro, ¿no? Trabajamos en una mesa porque corbatita, cuello blanco en vez de cuello azul, pues eso dice también derribar el sistema capitalista. Existe el mito del esfuerzo, es decir, yo esforzándome mucho voy a llegar donde han llegado a otros, también sabemos que es mentira, que es totalmente falso, los medios de comunicación que realmente nos comen la cabeza y sobre todo también existen una serie de medidas políticas, como puede ser en el caso de España, la ley Mordaza, que nos oprimen, que nos reprimen y que nos encauzan por una línea política que nos impide sacar los pies del tiesto, así que Michael Albert y Robert Chanel consideran que la economía participativa que se me ha olvidado que la economía participativa, su origen se remonta al capitalismo. Yo creo que es incluso anterior, es decir, porque bienes comunes, es decir, bienes comunes donde nosotros como productores y como consumidores que tengamos un poder de decisión han existido anteriormente. Y también comentan muy fuertemente, y lo acabo de decir, que las alternativas que
conocemos no han funcionado, desde la China de Mao, el bloque soviético o incluso la socialdemocracia. Dicen que, bueno, sí, la socialdemocracia, la principal crítica que hacen Robbie Hanel y Michael Alvera al tema de la socialdemocracia, y es otro tema en los que se pueden entrar muchos debates, es que, bueno, que la propiedad sigue siendo privada, no es una propiedad colectiva de los medios de producción, no existe un reparto justo de la riqueza, y eso lo hemos visto en los países demócratas, socialdemócratas, incluso en países como Suecia, Noruega, que tienen lo que se denomina un capitalismo socialista, por así decirlo, que existe una mayor distribución de los bienes, pues aún a pesar de esto existe injusticia en el reparto de los bienes, tampoco protesta el medio ambiente como lo puede proteger, y aquí lo estamos viendo, actualmente estamos viendo posturas y por el estilo, y cualquiera de las medidas que se tomen dentro de un sistema pseudo-democrático, como lo que estamos acostumbrados dentro de un marco socialdemócrata, pues puede ser, y lo hemos visto, puede ser hecha abajo por unas fuerzas más conservadoras. Vale, con este escrita lo que pretendo es un poquito resumir en qué se basa la economía participativa. La economía participativa se basa en una serie de principios que son la base sobre los que se sustenta todo lo demás, que es la democracia económica, la solidaridad, variedad, eficiencia, justicia económica y sustentabilidad. Sobre estos principios se encuadran las instituciones, o lo que podemos denominar instituciones de ese marco económico, que son los conceptos y de consumo, y a su vez estos conceptos breves y de consumo van libre de definiciones, ¿vale? Y luego, por encima de eso, se estaría la planificación participativa, que es el proceso por el cual la necesidad de consumo y las posibilidades de producción se unen y se llega a ver qué podemos producir para satisfacer nuestras necesidades y que nosotros estemos contentos con esa satisfacción de nuestras necesidades. Entonces, lo primero que vamos a ver van a ser pues, la parte esta de aquí abajo, que son los diferentes principios sobre los que se sustenta todo lo que es la economía participativa, y luego vamos a ir viendo cómo se opera dentro de este marco participativa, cómo funciona el consejo y luego cómo funciona en sí el propio proceso de planificación, que es el resultado de la unión de las necesidades de consumo y de posibilidades de producción, como decía. El primero de la que vamos a ver es el de democracia económica. Con la idea de la democracia económica, la que se plantea desde la economía participativa es superar el concepto de libertad. Vale, hay una que lo que quería, o bien todas las políticas que y la libertad económica, mientras la libertad individual, la libertad personal, la libertad política, por así decirlo, les da igual. Esta es una libertad económica, pero la libertad personal les da igual. En esto, por ejemplo, en la otra sesión hablamos o comentamos de que, bueno, que Adam Smith se supone que es la persona más liberal que existe, pero siempre dentro de su propia doctrina o dentro de su propia idea de libertad, incluso en la riqueza de las naciones, ponía freno a este concepto de libertad que nos han querido vender, ¿no? Y, por ejemplo, el propio Adam Smith dice que no existe la verdadera libertad de mercado, la libertad económica, si no existe esta libertad de movimiento y libertad personal. Por lo tanto, ese concepto sobre libertad que nos han vendido los liberales hay que adaptarlo. En este sentido, coge la economía participativa, coge esa máxima que desde el movimiento libertario siempre hemos dicho, que mi libertad es determinada analizada de los demás. Es decir, yo no puedo tener vía libre para hacer todo lo que me dé la gana, sino que tengo que estar, que mi libertad acaba precisamente eso, cuando me meto en el terreno de los demás. Por ejemplo, en temas como la contaminación, yo no puedo contaminar todo lo que me dé la gana si a cualquiera de vosotros luego os estoy jodiendo. Entonces, esa libertad tiene que estar aportada, que es precisamente lo que se pretende, atacando al concepto de libertad en humanidad. Todo esto se basa en la idea de que las decisiones económicas no nos afectan de la misma manera a las diferentes personas. Entonces, una ley de las mayorías, tal y como conocemos, no es muchas veces válido, porque esa mayoría puede estar equivocada. Entonces, lo que planteamos desde la economía participativa es poner corto a esta ley de
ley de mayorías y cómo pone coto con el proceso de planificación participativa que luego veremos. ¿Vale? Yo puedo consumir todo lo que me quiera, yo puedo producir todo lo que quiera, pero siempre y cuando estemos en un marco unido y no fastidiemos a nadie más, por decirlo, ¿vale? Luego solo aclaramos más. Y con esta idea de limitar esa ley de la mayoría, ya hay como proporcionalidad, pero realmente no es una proporcionalidad como tal que yo tenga un 10% de representatividad y cualquier otra persona un 90%. No es una proporcionalidad como tal, sino que es a través de las iteraciones en el proceso de planificación participativa cómo se decide esa proporcionalidad. Y con todo esto lo que se pretende es maximizar o aumentar la autogestión económica. Otro de los axiomas retributivos, otro de los objetivos o de los principios en los que se basa la economía participativa es la justicia económica, es decir, cómo vamos a retribuir o cómo, por nuestro trabajo, cómo nos van a retribuir. Normalmente existen 4 axiomas retributivos. Uno de ellos es que a cada uno, de acuerdo con el valor de la contribución de su capital humano y físico, esta axioma retributivo suele ser muy defendido por posturas más liberales, conservadoras, como queréis definir, pero realmente este axioma no es el retributivo, ¿vale? Pero no es justo. ¿Por qué? Porque se basa en lo que se denomina el nieto de Rockefeller. Es decir, el nieto de Rockefeller tiene muchos medios de producción, pero realmente se va a su apellido de potencia. Él no ha hecho ningún esfuerzo para tener ese medio de producción. Y resulta que está siendo más retribuido que cualquier otra persona. Entonces, este axioma retributivo para la economía participativa y para cualquiera que podemos hablar de justicia social no es válido. También, por ejemplo, podemos hablar de la suerte o incluso de las herencias, lo que acabo de comentar, por ejemplo, incluso de una persona que va a tener mucha más información que cualquiera de nosotros para poder participar y hacer inversiones en un sitio o otro. Otro axioma retributivo se basa en cada uno de acuerdo con la contribución a su capital humano. Esto lo definen desde posturas del liberalismo igualitario como pocos. Esto realmente tampoco es justicia económica. ¿Por qué? Porque aquí, si antes hablábamos de la herencia, pues aquí también puede haber un poco de lotería genética, ¿no? Dependiendo de tus capacidades, pues puedes dar un mayor capital humano a un proceso productivo y así obtener mayor producción, que eso no es justo, porque hay otra persona que se puede esforzar tanto como tú, pero no participar tanto en ese proceso productivo. Aquí, sobre todo, como este marco económico sale de Estados Unidos, sale del dilema de la educación. Es decir, en Estados Unidos sabéis que la educación es privada y por tanto se tiene que pagar por ella. Aquí ese dilema de lo mejor educativo no existe tanto porque al ser pública se supone que todos tenemos el mismo acceso a esa educación, aunque realmente cuando vamos a casos concretos o de realidad, ese acceso a la educación no es igual para todas las personas, porque todas las personas que están en riesgo de exclusión pues no tienen las mismas posibilidades de acceder a la educación como otras personas, y volvemos también por el tema de los contactos. Aunque no tengamos todos los mismos contactos, pues una persona con riesgo de exclusión tiene mucho peor contactos que los puedo tener yo o cualquiera de nosotros también puedo. Por tanto, lo que sí que es realmente justo o consideran desde la economía participativa una forma de retribución justa es según cómo tú te sacrifiques, cómo te esfuerces en el proceso productivo, así vas a ser retribuido. Pero no únicamente se va a retribuir por tus productos, sino que también se va a retribuir de acuerdo con las necesidades que tengan las personas. Hay personas que dentro de un proceso productivo no pueden participar por ser muy mayores o muy jóvenes, entonces, de acuerdo con esas necesidades, también se van a retribuir a las personas. Otro de los principios sobre los que se basa la sustentabilidad. Fijaros que ponen sustentabilidad en vez de sostenibilidad. Lo hacen apostólicamente para no asociarlo directamente con el tema que veíamos el otro día también del desarrollo sostenible. Es decir, comentábamos el otro día que las diferentes corrientes de defensa de la economía, de defensa del medio ambiente, y la unión con la economía existía el desarrollo sostenible, ¿no?
pero al final el desarrollo sostenible pues es capitalismo verde, por así decirlo. Entonces ellos lo cambian y no cogen la palabra sostenible, sino sustentabilidad. Podemos decir que existen tres tipos de sustentabilidad. Una sustentabilidad débil, que se basa en el que yo tengo que dejar para las generaciones futuras, entre lo producido y lo que dejo en la naturaleza, por así decirlo, la misma cantidad de capital. ¿Vale? Pero estamos hablando de lo que ya he producido. Es decir, yo he hecho un desgaste, no lo he repuesto y si se lo dejo a las generaciones futuras, pues vale, estupendo. También existe una sustentabilidad fuerte que lo que significa que tengo que dejar el mismo capital natural. Es decir, tengo que reponer. No vale con que yo te deje capital producido, sino que te tengo que dejar el mismo capital natural. Y luego existe una sustentabilidad basada en la variedad, que es todavía ir a un aspecto más duro de sustentabilidad. Ya no te tengo que dejar el capital natural con el que yo he tenido, sino que tengo que dejarte el mismo capital natural, pero con variedad. Es decir, yo voy a un bosque, te lo talo y con reponer arbolitos no vale, porque eso no es un bosque. Es decir, una nueva plantación podemos decir que no es un bosque, ver todos los árboles en hilera, no. Hay que intentar reconstruir un poco, no es una palabra más apropiada, pero sí hay que intentar que haya un bosque con los diferentes niveles de flora, por ejemplo. Entonces, lo que se viene a buscar con esta sustentabilidad es dejar a las futuras generaciones las mismas o mejores condiciones que nosotros disfrutamos, que es lo que se denomina equidad intergeneracional. Aquí es muy importante ese otro punto que se indica ahí, aplicar el principio preventivo de precaución. ¿Esto qué significa? Que en el momento que existe un riesgo para esta equidad intergeneracional, yo no puedo llevar a cabo un proceso productivo, por ejemplo. Entonces, eso te asegura una sustentabilidad, por así decirlo, muy fuerte. Otro de los principios esenciales es el de eficiencia, ¿vale? En todo sistema económico, en cualquier cosa de economía siempre se habla de equidad y de eficiencia. Pues esto no podía ser de otra forma, no se puede concebir de un modelo económico sin hablar de eficiencia. Lo que pasa es que, ¿qué es para Michael Albert y Robert Hanel la eficiencia? No significa rentabilidad, es decir, yo meto unos inputs en un proceso productivo y saco unos outputs que me den unos rendimientos. Y ahí yo me puedo coger, etcétera, etcétera. No, lo que significa es no malgastar nuestros recursos para cumplir nuestras necesidades. En la teoría mercantil al uso, ¿no? Pongo ahí que se usa el óptimo de Pareto. ¿Qué es el óptimo? Pareto fue un economista clásico de finales del siglo XIX, muy conocido, ¿no? Y desarrolló la idea del óptimo de Pareto. ¿Qué significa el óptimo de Pareto? Esto se ha cogido también de la economía del bienestar, ¿no? Porque yo creo que el otro día no hablamos nada de ella, con Rawls y con Amartya Sen. ¿Qué es el óptimo de Pareto? El óptimo de Pareto dice que no se puede tomar una decisión económica que afecta a una colectividad si al tomar esa decisión económica cualquiera de esa colectividad empeora. Es decir, si decidimos de repente pues, pintar esto, pero me tengo que gastar yo más dinero para pintarlo, aunque nos beneficie a todos porque nos quita goteras, pero no, como yo me encuentro perjudicado, esa decisión, aunque todos vosotros os veáis beneficiados, no se puede llevar a cabo. Eso es lo que significa óptimo de Pareto. En cambio, en la economía participativa te dicen que no, que hay que introducir, para tomar una decisión de ese tipo, hay que introducir juicios de valor y ver el bienestar de cada una de las personas. ¿Y cómo se ve ese bienestar de cada una de las personas? Comparando beneficios globales y costes sociales globales. En el momento que el beneficio global del colectivo sea mayor que los costes globales a los que vamos a incurrir, esa decisión se puede tomar, aunque haya alguien de manera individual que se pueda ver perjudicado. Solidaridad. Aquí es un poco abstracto desde mi punto de vista cómo lo toman, ¿no? Porque directamente desde la economía participativa se considera la solidaridad como creadora de bienestar. Es decir, nosotros si interactuamos y somos solidarios unos con otros, ya va a crear solidaridad. Cierto es que las sociedades humanas se han caracterizado por otras sociedades de animales, eso es realmente la cooperación y lo que ha permitido avanzar a las sociedades humanas a los mismos
llegado ha sido la cooperación, pero quizás ellos lo enfocan de una manera, desde mi punto de vista, un poco abstracta, y por eso dicen que es una creadora de bienestar frente a considerarlo una externalidad impersonal, es decir, un fallo de mercado como considerar ortodoxia económica. Para ellos lo que dicen es preocupación por el bienestar de los demás y garantizar a los demás la misma consideración en sus asuntos que reclamamos para nosotros. Es decir, ponernos a todos en la misma línea y de la misma manera. Aquí, por ejemplo, también digo que es abstracto también porque lo que se plantea es superar conceptos como la avaricia, el egoísmo y el miedo. Y en lo que se basaría esto es en yo no me voy a ver retribuido en este sistema económico por salarios o por ingresos, sino que me voy a ver retribuido en muchas ocasiones por la estima que en mi modo de actuar voy a generar al colectivo y el colectivo me lo devuelve diciéndome, oh, que tío, no. Y entonces ellos se estiman. Por eso es un poco abstracto y se ve un poquito raro. A mí me gusta verlo. Y también es difícil de ver el tema este de la variedad, ¿no? Si veíamos esto no está relacionado con cuando hablábamos de sustentabilidad, cuando hablábamos de la variedad. Hablábamos de la variedad en la que había que dejar pues eso, en la naturaleza una variedad de ecosistemas lo mayor posible. Pues aquí la variedad lo que dice es que existen diversos estilos de vida y por tanto también existen diferentes resultados económicos. Y las personas somos diferentes y cada uno de nosotros tenemos diferentes necesidades. La universidad dice la uniformidad no es buena y la mayoría no tiene por qué tener siempre la razón. Era algo que comentábamos antes. Ellos dan mucha importancia a la disidencia, a alguien que pueda opinar de manera diferente. Entonces, por eso, esta variedad, esa disidencia lo meten dentro del sistema. Y luego también consideran, yo lo que voy a decir ahora también lo veo muy abstracto, dicen, somos mortales y la única manera, y solo puedo vivir una vida, y la única manera de vivir otras vidas es que mis compañeros vivan su vida. Y entonces yo también puedo vivir otras vidas. Esto es súper abstracto, quizá, y un poco filosófico, pero bueno, ellos lo consideran así de esa manera. Una cosa que no se me ha olvidado poner en las diapositivas, pero un poquito lo tengo que apuntar a mano, es como, pero me parece muy interesante, es cómo considera dentro de la economía participativa la propiedad. Es decir, dentro del sistema capitalista está claro que es una propiedad privada, pero dentro de la economía participativa es una propiedad social, es una propiedad de todos. Pero no una propiedad estatalizada, como podríamos decir los antiguos países comunistas, sino que nosotros vamos a hacer uso de esa propiedad, pero dentro del colectivo y dentro de los consejos y cómo tomamos las decisiones dentro de los consejos, ¿vale? Pero ya no solo la propiedad de los medios de producción, sino del stock de conocimientos que hay acumulado y que nos permiten, que nos permiten producir o que nos permiten saber cómo producir. Esto dentro de la teoría empresarial o de la doctrina más empresarial que te enseña el core, el staff y todo esto dentro de las empresas, pues sería el know-how. No sé si habéis hablado de eso, ¿no? El saber hacer, el cómo se hace, es decir, tener ese stock de conocimiento que te permite saber cómo se hacen las cosas. Empezamos ya con la parte de las instituciones que forman parte de la economía participativa, ¿vale? Veíamos en la pirámide, ¿no?, que teníamos los diferentes objetivos, principios en los que se basaban, que han sido todos los que hemos estado viendo, y ahora vamos a ver una parte de las instituciones, que eran el Consejo de Trabajadores y el Consejo de Consumidores, por así decirlo. El Consejo de Trabajadores, podríamos decir, llevándolo a una, pues sería realmente una empresa, y llevarlo teniéndolo en cuenta con ese símil, pues sería, por ejemplo, la comparativa serían los accionistas, pero con una diferencia. Los accionistas no somos todos, es decir, aquí realmente serían todos los trabajadores serían los accionistas, por así decirlo, y todos los trabajadores tenían decisión en qué queremos producir y cómo lo queremos producir, ¿vale? Por eso hay ponen que todos los trabajadores tienen los mismos derechos a la hora de la decisión de qué producimos, y los trabajadores, en ese sentido, son soberanos en la toma de sus decisiones. Cada trabajador posee un voto y solo tienen los trabajadores. Ahí es muy interesante lo que dicen, por qué los trabajadores solo tienen derecho a participar, ¿no? Y se cuestiona la participación de interesados, es decir,
de grupos de cuestión. Es decir, nosotros estamos en un consejo obrero, decidimos qué producir, pero ¿por qué los consumidores no van a tomar participación en qué producir? Pues bien, la economía participativa dice no. En un consejo de obrero no pueden participar esos interesados, no pueden participar esos ciudadanos. ¿Por qué? Porque en los consejos de consumidores ya participan. Y en el proceso de planificación participativa, en el que cada uno, como os decía antes, decimos cuáles son nuestras posibilidades de producción y cuáles son nuestras necesidades, al unirse entre ellos, ya esos interesados toman parte de qué producir, ¿no? En esa soberanía de los trabajadores, la idea es ser capaces de decidir cuánto trabajar, bajo qué condiciones, en qué horario, con qué objetivos y cómo dividir las diferentes tareas entre los trabajadores, ¿vale? Eso último de ser capaces cómo producir, qué trabajar, en qué horario, con qué objetivo, está muy relacionado con el tema del empleo equilibrado. ¿Qué significa el empleo equilibrado? Que todos los puestos de trabajo tienen que estar suficientemente empoderados. Y eso implica empoderar a todas las personas en el puesto de trabajo. En todos los sitios existen trabajos pues, más agradables y menos agradables. Pues, con esto del empleo equilibrado lo que se pretende es que todos los trabajadores estén contentos con lo que se hace. Está claro que, lo que os decía, va a haber pues, trabajos mejores y trabajos peores, pero lo que se intenta es que, como existe una igualdad a la hora de tomar las decisiones, que todos los trabajadores hagan algo de todo para que todos estén contentos, por así decirlo. Este empleo equilibrado no elimina la especialización, ¿vale? Es decir, si hay trabajadores que son están especializados en un campo, van a seguir trabajando en esa especialización, pero eso no implica que dentro de esa especialización hagan tareas menos agradecidas, por así decirlo. Y así se consigue lo que decía, esa empoderación y hacer que todo el mundo esté contento. Objeciones a todo esto, te dicen el talento es escaso. Entonces, si yo dedico a una persona que es un neurocirujano espléndido, a lo mejor a barrer o a pegar el quirófano, pues se desaprovecha ese talento que es escaso y entonces se puede llegar a producir menos. Pero te dicen, no, eso no tiene por qué, porque resulta que el que siempre está barriendo a lo mejor está hasta la nariz y puede también hacer otras tareas quizás no tan complicadas, pero sí más deseables y le estás empoderando. Entonces esa persona va a aumentar su productividad porque no va a estar alineado. Y entonces, pues, al aumentar esa productividad, pues va a ir todo mejor. También dicen que se desaprovecha la experiencia, ¿no? Pero aquí la economía participativa se defiende diciendo, no, si es que la experiencia va a seguir existiendo. Si una persona tiene mucha experiencia en un campo, él va a seguir participando en el Consejo de Trabajadores y va a seguir dando su opinión. Y va a poner en valor esa experiencia, ese valor como experto, ¿vale? Es decir, no significa que yo deje porque haga otros trabajos, no voy a dejar mi papel como experto en ciertos temas. Entonces, eso también ayuda a la empoderación y a conseguir este empleo equilibrado, que este empleo equilibrado no significa que exista un mercado de trabajo tal y como lo conocemos. Y que, por supuesto, en este mercado de trabajo, entre la oferta de trabajo y la demanda de trabajo, sea el salario, como en cualquier tipo de mercado, el precio, ¿vale? Porque esto estamos en un tipo de economía que no se retribuye por ese simple salario. Y hablando de retribución, pues pasamos a cómo se retribuye en la economía participativa. Pues decíamos que a través del esfuerzo. Es decir, dependiendo de cómo te esfuerces, así vas a consumir lo que ellos llaman, así vas a obtener lo que se denomina derechos de consumo. Y estos derechos de consumo me va a permitir consumir lo que yo quiera. Estos esfuerzos de consumo están limitados, es decir, yo no puedo dar a todos los miembros de mi Consejo de Obreros 100, o sea, el 100%. Si esto es estupendo y habéis ganado todos un 100%, no. El esfuerzo promedio tiene que estar limitado para evitar precisamente que haya consejos de obreros o trabajadores que se hayan esforzado mucho y que puedan consumir más de los consejos de obreros.
también es para evitar lo que ellos denominan inflación de esfuerzo. Es decir, esto económicamente pues, sería un proceso de inflación típico. Si a toda la gente le doy diciendo que son cada vez más estupendos, más estupendos, más estupendos, pues cada uno vamos a tener ahí una inflación que al final pues te da igual ganar 100 o 10 porque el coste de lo que vamos a consumir, esos costes sociales van a ir aumentando también, entonces al final se queda igual. Decimos, una de las principales críticas sobre este tipo de retribución basada en el esfuerzo es cómo medir ese esfuerzo. ¿Cómo se defiende, Rory, la economía participativa sobre este tema de cómo medir ese esfuerzo? El esfuerzo es más fácil de medirlo en un sistema de economía participativa porque son los propios trabajadores quienes se evalúan. Son los propios trabajadores que realizan esos trabajos, porque ya hemos empoderado los trabajos y tenemos un empleo equilibrado. Entonces, yo voy a ser capaz de ver cómo trabajan los demás y voy a ser capaz de evaluarlo conforme a ese esfuerzo y conforme a mi propio esfuerzo. Esto es muy abstracto también, sobre todo porque, desde mi punto de vista, porque se basa en una concienciación social impresionante. No sé si lo veis como yo, pero es decir, llegar a ese nivel de concienciación de las personas me parece pues, bastante complejo. Luego también las críticas sobre este tipo de evaluación, sobre todo estas críticas que vienen por parte del capitalismo, ¿no? O del neoliberalismo, como lo queráis denominar, te dice que es necesario estimular a la gente. Es decir, para que la gente siga produciendo, tiene que tener incentivos de producción, ya sean incentivos materiales o incentivos inmateriales. Aquí, por ejemplo, entramos en juego lo que os comentaba antes de la estima. Tú, si eres muy solidario, trabajas, ayudas, eso va a ser un incentivo inmaterial para seguir produciendo. Pero es que además, desde la economía participativa te dicen, ¿para qué quieres incentivos materiales? Si estamos en un sistema de economía participativa, tú vas a tener todas tus necesidades cubiertas. Entonces, no vas a necesitar incentivos materiales. No existe ese consumo con riesgo que nos lleva a la sociedad de consumo a la que estamos habituados. Y sobre todo, pues bueno, pues ellos dicen que es muy importante para mejorar este proceso de evolución, saber cómo evaluamos a través de este esfuerzo al resto de la gente, pues ese proceso de concienciación social. Pasamos ya a la otra parte, ¿no? Hemos estado viendo los objetivos, hemos estado viendo el Consejo de Trabajadores y digamos, porque lo que hemos dicho al principio, si es un sistema económico completo, tenemos que ver la parte de consumo y la parte de producción. Pues hemos visto la parte de producción y ahora vamos a ver la parte del consumo. Fijaros que aquí existe un Consejo de Consumidores, es decir, es una asamblea de consumidores, un consejo de consumidores, y los que se van a reunir y van a decidir qué van a consumir. Es decir, el barrio aquí de Méndez Álvaro nos reunimos y decidimos qué es lo que queremos consumir. Pero tanto bienes de consumo personal, porque podemos tener bienes de consumo personal, esto no significa que todo sea de todo, y también los bienes comunes, ¿vale? Es decir, por ejemplo, poner los columpios en el parque de aquí de al lado. Pertenecer al Consejo de Consumo implica, lo que os pongo ahí, determinar mi solicitud de consumo, determinar mis preferencias sobre los bienes comunes a solicitar y votar a mis representantes en las federaciones de consumo. Hay un punto también para mí un poco controvertido y un poco que yo no lo termino de ver y ellos lo ponen como taxativo, que es a través de estos consejos de consumidores se eliminan los costes de transacción en el consumo colectivo. ¿Esto qué significa? Para que nos pongan aquí los columpios, ¿vale? En una sociedad capitalista como la que ahora existen unos costes de transacción. ¿Qué son estos costes de transacción? Unos costes de intercambio, unos costes de información, unos costes de negociación, ¿vale? Entre las diferentes partes. Si esa petición de que necesitamos columpios se realiza desde un Consejo de Consumidores, todos esos costes de transacción desaparecen. Y entonces eso implica que desaparece el sesgo hacia el consumo de bienes individuales. Y la gente prefiere, en ese sentido, consumir bienes públicos. Esto, lo ponen aquí los expertos, ¿no? Pero me surgen mis dudas, porque no lo llego a ver de esta manera taxativa que realmente, por esta medida, es decir, porque nosotros no nos reunamos,
También es cierto que, a ver, esto, como decía Olin Wright, un sociólogo, es un modelo es una alternativa total, ¿no? Como decíamos al principio. Entonces, claro, se supone que toda la sociedad nos movemos de esta manera. Entonces, si nos movemos de esta manera, es claro que no van a existir esos costes de transacción y se van a eliminar esos sesgos hacia los bienes individuales. Yo no lo llevo a terminar de ver de la manera taxativa en la que los autores pues, lo consideran. Hablamos hoy de provisiones de consumo. Estas provisiones de consumo era lo que comentábamos antes de a cada uno, según tú te esfuerces, tienes derechos de consumo. Porque estas provisiones de consumo se pueden llamar derechos de consumo o provisiones de consumo. Pero también se pone ahí, como decía cuando hablábamos de los axiomas retributivos, también se dice de a quien no trabaja también va a tener provisiones de consumo, porque hay personas que están enfermas o son mayores o son niños, pues que también tienen pues, necesidades tanto de bienes individuales como bienes colectivos. Pues esas personas también van a tener esos derechos de consumo, esa producción de consumo. Sobre todo esto, podríamos decir que los autores de la economía participativa cogieron esto de las provisiones de consumo para quien no trabaja, metieron esta idea de la retribución según las necesidades de cada uno por las críticas que se hizo directamente del anarquismo a ese modelo económico. Oye, ¿sí qué pasa si no trabajas? Porque puede llegar el caso. Y entonces metieron pues esta pregunta. Es muy importante aquí el concepto del precio indicativo, ¿vale? Porque este precio indicativo pues es el precio de los bienes y de los bienes que producimos, es decir, es el precio de sus bienes. Pero ese precio no se valora tal y como estamos acostumbrados en una sociedad capitalista y no busca tener un beneficio económico de la empresa, sino que se valora como los costes sociales. Este precio indicativo son los costes sociales de producir ese bien, que muchas veces desde la economía participativa lo asocian al coste de oportunidad de producir. Es decir, un coste de oportunidad es el coste que yo genero, el coste que tengo yo por producir peras y no producir manzanas. Y es más, ellos lo analizan ya no solo de producir una cosa y otra, sino lo que generaciones futuras tienen que dejar de producir porque yo he incurrido en un coste. Es decir, porque al final aquí estamos hablando de producir y nos guste o no nos guste, va a haber una serie de mercancías que son finitas. Es decir, podemos dejar una variedad. Dicen, es que hay que dejar variedad. Sí, podemos dejar variedad, pero si, yo que sé, para construir estos tubos que tenemos por aquí encima, pues quizás llega un momento en el que no tenemos aluminio para producir. Madera sí, pero a lo mejor hay una serie de elementos que llegan a agotarse. Entonces, ellos asocian ese precio indicativo a ese coste de oportunidad también basado en las generaciones futuras, no en el coste de oportunidad que si yo consumo ahora algo, tengo que dejar de consumir otra cosa. Esto está, el siguiente punto del libro opcional, que se ha de consumir, pues eso cada uno va a poder consumir lo que quiera, con las limitaciones que vamos a ver ahora en el proceso de planificación participativa. Esto, fijaros, es muy curioso porque dice las preferencias de consumo determinan la producción con límites, ¿vale? Esto lo ponen ellos taxativamente, pero yo no lo veo, es una de las cosas también que no veo tan taxativamente, es decir, si yo quiero consumir algo, el Consejo de Productores me lo va a tener que producir, o el Consejo de Trabajadores, ¿no? A lo mejor no puede, porque también existen los límites naturales que a lo mejor me impide producir eso. Y claro, hemos dicho al principio también eso de mi libertad acaba cuando empieza la de los demás. Entonces yo no puedo producir lo que le dé la gana a este Consejo de Consumidores. Eso significa destruir todo un bosque, por ejemplo, ¿vale? Pero esto también, a pesar de que lo ponen así, ¿no? Y te quedas así un poco, pues voy a poder consumir lo que se quiera. Luego, en el proceso de planificación participativa se ve cómo se limita, ¿vale? El siguiente punto es la asignación de los costes sociales de los bienes comunes. Esto también es tan abstracto como lo que comentábamos antes de los costes de transacción, ¿no? Decían que, aquí dicen que
yo tengo mis provisiones de consumo. Entonces, parte de mis provisiones de consumo va a ir también a mis provisiones de consumo de bienes colectivos, no solo de bienes individuales. Entonces, como parte de mis derechos de consumo va a ir hacia esos bienes colectivos, las cuotas de consumo son más justas. Es decir, yo esto tampoco, ¿qué queréis que os diga? No lo veo cómo es posible que a través de consumir bienes de consumo públicos, pero colectivos, eso implica tener cuotas de consumo más justas. No lo veo. Esto, hombre, a lo mejor si empezamos a indagar, empezamos a estudiar más libros de economía participativa, está más explicado. Yo también reconozco que yo todo esto me baso en 2 libros y esta gente pues escribe mucho, tenía una revista que se llama Zeta Magazine, pero yo no estoy leyendo todos los días, eso os lo confieso, no estoy aquí, que han publicado hoy, qué guay, no. Y entonces hay cosas pues, que se me escapan y que no termino de ver. Y luego, por ejemplo, esto es el siguiente punto de existencia de préstamos, pues a lo mejor es un punto criticable, ¿no? Porque dicen, sí, ¿por qué no va a haber préstamos? Una persona que se esfuerza, que ha ganado estima, que es solidaria, ¿por qué no le vamos a permitir en un momento dado que tenga préstamos de derechos de consumo? Es decir, pues bueno, pues a mí me sobran, yo te los doy a ti. Ellos lo plantean así, e incluso dicen, ¿y por qué no puedo hacer eso? ¿Vale? Estos son una serie de los puntos, bueno, como os decía antes también, que pueden generar debate, pues se puede hablar de ellos y nos podemos creerlos o no creerlos. Vale, pues todos estos consejos de consumo por una parte y por otra parte los consejos de productores pues se unen en las federaciones de consejos. Pues a ver, de esto nosotros estamos hartos, porque muchos de nosotros en nuestras organizaciones nos organizamos así, asambleas y federaciones. Pues esto, resumiéndolo, es así, ¿vale? Estas federaciones de consejos se basan en intentar que todos participen, que todos los ciudadanos, que todos los productores participen en la toma de decisiones. Si bien en los consejos de productores y los consejos de consumidores decíamos que cada productor y cada consumidor tiene un voto, aquí las decisiones se toman de manera representativa. Es decir, nosotros mandaríamos a nuestros delegados a esas federaciones de consumo y a esas federaciones de producto. Los delegados son rotativos y, por ejemplo, dejan la puerta abierta al margen de maniobra que puedan tener esos representantes. Es decir, tú vas a esa federación como representante de nuestro Consejo de Consumo y puedes tener pues, libertad o no de ir hacia un sitio u hacia otro. ¿Vale? Las decisiones también pueden ser tomadas en referéndum dentro de estas federaciones. Y esto, volvemos a otra de las cosas, yo creo que todas las cosas que generan problemas las he ido poniendo al final de las diapositivas, pero os juro que no lo he hecho a posta, ¿no? Porque dice que la participación en estas federaciones también elimina el sesgo, cuando digo que elimina el sesgo, sino elimina las preferencias por el consumo de bienes individuales frente a bienes colectivos. Yo tampoco lo veo, que la participación reiterada e iterativa en una serie de federaciones de consejos, aunque sea a través de un voto delegado, pues elimine ese sesgo. Yo no lo termino de ver. Y, por ejemplo, que se me ha olvidado comentarlo, pongo ahí entre interrogantes. Esto de democracia representativa, pues puede ser como en un tribalismo libertario, del que seguro que todos hemos oído hablar, pues se puede asimilar a algo similar. Y ya por fin, no sé si se ve bien, porque ahora veo que han quedado las letras un poquito chiquititas, ¿sí? El proceso de planificación participativa. Esto es la madre del cordero, ¿vale? Hemos ido desde la base, pero realmente este proceso de planificación participativa es lo más importante. ¿Por qué? Porque es donde las decisiones de consumo y las posibilidades de producción se unan. Y dependiendo de lo que podamos producir y lo que queramos consumir, eso es lo que realmente vamos a consumir y producir. Es decir, tú vas a querer consumir una serie de cosas, pero vas a tener tu límite sobre lo que el Consejo de Producción va a poder producir. El dilema fundamental dice, las decisiones económicas no nos afectan de la misma forma.
y nos han programado para no participar. Este dilema fundamental, que era lo que hablábamos también dentro de lo relacionado con la democracia económica, se supone que lo resuelve la economía participativa. Y ahora, según vayamos avanzando, lo vamos a ver. ¿Quiénes intervienen en esta economía participativa? Pues he dicho, los consumidores y los productores. Y una junta facilitadora de repetición, ¿vale? Para vernos lo que es. Y esto es como economía planificada, es decir, vamos a planificar qué vamos a consumir y qué vamos a producir, pero no tiene nada que ver con las economías planificadas soviéticas, ¿vale? Es una planificación, pero no tiene nada que ver con el concepto estatalizado que quizás nos lleva a los países del bloque comunista. ¿Cómo funciona este proceso de planificación participativa? Es un proceso iterativo en tres fases. La junta facilitadora de repetición determina los precios indicativos. Es decir, esta junta es realmente la unión de consejos y de federaciones, ¿vale? Y determina esos precios indicativos de los que hablábamos antes, es decir, los costes sociales que cuesta producir determinados bienes. Los consejos y las federaciones elevan sus propuestas tanto de consumo y de producción. Y entonces, de la unión de ambas propuestas, se ajusta qué se lo que decía antes, qué se puede consumir y qué se puede producir. Yo a lo mejor no puedo producir 1000 naranjas, aunque tú quieras consumir 1000 naranjas. Puedo producir a lo mejor 500 naranjas y 500 manzanas. Entonces, teniendo en cuenta la producción y lo que tú quieres consumir, se ajustan ambas cosas. Esto dice que es un proceso iterativo. Se tiene que juntar tantas veces hasta que no haya exceso de oferta ni de demanda. Es decir, que todos estemos contentos. Fijaros, volvemos a lo que decíamos antes, que esto implica un alto grado de concienciación por parte de las personas. Que no sé si llegará alguna vez este ideal en cualquier caso. Se dicen, ¿no?, los autores, que se promueve en ese sentido la eficiencia. ¿Por qué? Porque realmente, si estamos diciendo que eficiencia en este sistema económico es no malgastar recursos, si realmente estamos hablando de los consumidores y de los productores, de lo que se tiene que producir para que todos estemos contentos, pues estoy favoreciendo a la eficiencia ya de por sí. Pasa lo mismo que la equidad, la estoy favoreciendo porque resulta que somos nosotros mismos los que decimos lo que vamos a producir y lo que vamos a consumir. Y somos nosotros mismos los que nos ponemos cuotas en esa producción y en ese consumo. Entonces se favorece también la equidad. Y entonces ahí ponen, si las propuestas son ineficientes o injustas, se realiza una revisión de cada una de las propuestas. Y entonces yo me ajusto realmente a lo que puedo producir y lo que se puede consumir. ¿Cómo se evalúan esas propuestas? Las propuestas de consumo se evalúan. Yo tengo estos esfuerzos y estos esfuerzos implican este coste social. Si este coste social y mi esfuerzo es igual a 1, lo puedo consumir. En cambio, si mi coste social es mayor que el esfuerzo social que tengo, ya de por sí eso no lo puedo consumir. Tengo que preparar otras necesidades de consumo. ¿Vale? Esto, si lo llevamos pues al mecanismo puro y duro, si tengo 1000 euros y me vale el coche de 2000, pues no lo puedo consumir, no lo puedo comprar. Así de claro, pero aquí en vez de euros, pues son esfuerzos. De la misma manera en la producción, antes hablábamos del coste social global y beneficio global, pues lo mismo. Si el beneficio global de producir algo es mayor que el coste social global que conlleva, lo puedo producir. En cambio, si este coste social es mayor al beneficio, no lo puedo producir. De ahí la importancia, y por eso lo hemos remarcado varias veces, el tema de los precios indicativos, porque son los precios indicativos los que me van a decir ese coste social, y es ese coste social que me va a decir si yo tengo suficiente crédito, si me permitís la expresión, para poder consumir, y si ese coste social no perjudica tanto a la sociedad que no lo pueda consumir. ¿Vale? Decíamos que el dilema fundamental era que las decisiones económicas no nos afectan de la misma manera a unas personas que a otras, ¿no? Entonces, la idea que nos plantea desde la economía participativa es que, como yo soy capaz de decidir como productor y como consumidor qué es lo que puedo producir y qué es lo que puedo consumir, porque claro,
yo puedo estar en los dos sitios, si les cuenta, puedo estar en un consejo de producción y en un consejo de consumidores. Entonces, todo eso implica resolver ese dilema fundamental, porque si todas las decisiones económicas me van a afectar de la misma manera, me cargo la ley de las mayorías que decíamos antes y resulta que estoy fomentando totalmente la autogestión, porque somos nosotros mismos responsables de nuestras capacidades de consumo, bueno, de nuestras necesidades de consumo y de nuestras capacidades de producción. Otras ideas que os quería traer aquí. La planificación participativa a largo plazo. Como cualquier sistema económico, pues bueno, esto lo que os decía era un sistema económico aplicado, total, formal, no sé qué, no sé cuánto, entonces también existe un proceso de planificación participativa a largo plazo para hablar de inversión y de desarrollo. ¿Cómo se hacen estas necesidades de inversión, estas necesidades de desarrollo? De la misma manera que hemos visto ahora, es decir, existiría también un proceso de planificación participativa, pero a largo plazo. Pero este proceso de planificación participativo a largo plazo sí que presenta una serie de problemas en el sentido que cogen más importancia los delegados. ¿Por qué? Porque dicen los autores, es que las personas participen tan activamente en este proceso a largo plazo es más complejo, puesto que no está tan cercanas en el tiempo, ni tan palpables, por así decirlo, la toma de decisiones o cómo me van a afectar esas decisiones. Pero realmente el proceso de planificación participativa funcionaría de la misma manera. Y eso también supone el concepto de la dictadura de lo social o la dictadura de lo social. Es decir, fijaros que estamos hablando que existen consejos de consumo, consejos de productores, federaciones a corto plazo, planificación participativa a corto plazo, participación participativa a largo plazo. Eso implica participar en lo que podemos decir asambleas continuamente. Entonces, se puede caer en lo que Oliver también denomina la dictadura de lo social. Es decir, tengo que participar tanto en esto que sí, que tomamos las decisiones de manera conjunta, de manera de democracia económica, quitamos todos estos sesgos, pero resulta que al final estoy pues, lo que nos pasa a los activistas, que resulta que estoy de asamblea en asamblea y me olvido de otras cosas. Y luego, por último, que esto también es suficientemente controvertido, es hablar de la transición. Ellos plantean puntos de cómo llevar la transición del sistema capitalista, como que estamos habituados, ya sea más liberal o menos liberal, a un sistema de economía participativa. Y ponen esos puntos, ¿no? Construir movimientos para la reforma económica, así de etéreo, ¿no? Pues sería bueno saber qué puntos son o si no lo dicen así tan etéreo, ¿no? Desde nuestra perspectiva, a lo mejor su perspectiva es diferente, sí que tendríamos a lo mejor ver qué son esos movimientos de reforma económica. Quizás podría ser eso que estamos haciendo aquí, esta charla, ¿no? Porque favorecemos esa concienciación a lo mejor. Construir nuevos experimentos de cooperación participativa y equitativa, es decir, construir cooperativas es quizás lo más cercano a lo que podemos tener. Luego te dicen, la izquierda necesita una estrategia electoral, y ahí os lo dejo, ¿vale? No me meto en hablar de este tema. Este punto sí que es muy importante, que es estrategia para defender lo conseguido. Es decir, a cada punto que consigamos, porque está claro que la transición no va a ser de hoy a la mañana, sino que se va a tener que ir poquito a poquito, ¿no? Y quizás con modelos ya de democracia económica, entendiendo ahora democracia económica no como objetivo, sino como las cooperativas. Realmente, desde el liberalismo social, las cooperativas lo consideran modelos de democracia económica. ¿Por qué? Porque son los trabajadores quienes toman las decisiones, como hemos visto, ¿no? Pues esas estrategias, pues para conseguir lo defendido, para defender lo conseguido es muy importante. Por ejemplo, las empresas autorrecuperadas, que estamos Lennon y yo abriendo ahí un poquito de defensa de ellas, pues es intentar defender todo eso. Y luego algo que yo creo que he intentado hacer en esta sección, pero no sé si lo he conseguido, la claridad en la posición de modelo. Que con esto quiero decir que espero que todo lo que os he contado os haya quedado claro. Vale.
Ellos lo explican mucho mejor. Y ya sí, para acabar, pues esto lo he cogido de uno de los libros que he utilizado para preparar esta charla, que dice Noam Chomsky, ¿no? Y Noam Chomsky califica ese libro que se denomina Todo para el pueblo y por el pueblo, ¿no? Que en este caso está escrito por Robert Hanel, no por Miquel Albert, aunque el modelo lo desarrollan los dos, y Noam Chomsky asume ese libro como un lúcido y convincente relato de propuestas para una sociedad justa y libre, cómo debe funcionar y cómo debemos actuar para conseguirlo. Y muchas gracias. Y ya, si tenéis preguntas, dudas, espero fáciles. Yo tengo una. Ataca. O sea, más que bueno. Hay que hacer una cosa ahora. Mirar. Sí. Puedo completar. Sí, ¿puedes decir algo? Vale. Tenéis que acercaros, si no queréis un sorteo, yo os oculto, ¿vale? Pero tenéis que acercaros probablemente hasta aquí mínimo para que tenéis que hacer. Vale. Mi cosa es, con lo que has dicho antes dentro de la teoría de la economía participativa, el tema de los préstamos. No es un poco como una forma, porque no se sabe exactamente cómo surgió el dinero o la esclavitud, pero una de las teorías es esa, ¿no? La deuda social. O sea que yo al tener una deuda o tener un préstamo no puedo acabar teniendo gente que me deba tanto que tenga que trabajar para mí gratis, por ejemplo. Sí, totalmente de acuerdo, por eso. Sí, totalmente de acuerdo, por eso cuando lo ponía, ¿no? Decía que es un tema controvertido, porque realmente dicen, pues eso, que pueden existir préstamos. Entonces sí, a mí me parece un tema que puede generar mucho debate, porque pues te puede llevar a cosas de esas, de dependencia. No te muevas ahora. Vale, de dependencia y cosas por el estilo. Lo que pasa es que yo creo que la respuesta para esto, pues yo creo que es la respuesta que va a ser para todas las preguntas de este índole, que va a ser la concienciación. Es decir, nosotros estamos en un modelo de economía participativa, estaremos tan concienciados que sí, daremos préstamos a esa persona, pero no llegaremos a esos límites. Pero fíjate, ya no hace falta llegar a lo mejor a cosas de tema de la esclavitud y movidas por el estilo, porque realmente lo que plantea la economía participativa es que siempre se puede retribuir también de acuerdo con las necesidades de esa persona. Entonces, esa persona a lo mejor también es un cara y va a tener muchos préstamos, no los va a pagar nunca y resulta que siempre va a estar pudiendo consumir aunque tenga esos préstamos. ¿Qué le vamos a echarle? ¿No? Es un tema totalmente controvertido y no tengo respuesta. Yo creo que la respuesta sería no, como todos vamos a ser concienciados, no habría ese problema. Pero es muy ideal. Supongo carta blanca. Sí. Pero son préstamos individuales o colectivos. Individual, pueden ser tanto individuales como colectivos, creo yo. Claro, porque no van a ser colectivos. Es decir, sin consejo. Claro, sin consejo. Nosotros aquí, en este barrio, necesitamos más provisiones de consumo porque antes ponía el ejemplo del columpio, pero imaginaros que no es un columpio, es todo un parque. A lo mejor necesito un préstamo de otras provisiones, un préstamo de otros consejos para poderlo llevar a cabo. Entonces, ¿por qué no puede ser colectivo? Yo entiendo que sí. Dímelo. Voy a hacer cola, que es mucho más fácil. Con los niveles para los de consumición, ¿no? El nivel individual y el nivel común. Pero claro, hay muchas unidades colectivas intermedias. O sea, no consume solo un individual y todo lo demás es municipal, ¿no? Hay bienes que son, por ejemplo, una asociación juvenil o una familia
estoy comprando por más gente que se lo compre. ¿Vale? ¿El Pareto tiene una respuesta para estos casos? ¿O? Yo no la he leído, ¿vale? Hasta tal punto, porque al final es un modelo teórico y yo lo que he leído no entra tan al detalle, ¿vale? Pero fíjate que tú lo primero, como me has planteado la pregunta, es que existen dos niveles. No es que existan dos niveles, es que existen dos tipos de bienes. Bienes individuales o privados y bienes públicos. Entonces tú, por ejemplo, en el caso de que me comentas de una asociación juvenil, es que a lo mejor la asociación juvenil es un consejo de consumidores por sí. A lo mejor esa es la manera de resolverlo. Es decir, nosotros somos un colectivo, somos ciudadanos, entonces esos ciudadanos también, ¿cómo se pueden establecer esos consejos de consumidores? ¿Únicamente por barrios? Pues a lo mejor son a lo mejor esa asociación juvenil es ya de por sí un consejo de consumidores. También lo que habla la economía participativa es que tanto los consejos de productores como los consejos de consumidores pueden tener subunidades y lo denominan así. Entonces, ese consejo juvenil puede ser una esa asociación juvenil puede ser una subunidad de ese consejo. Entonces, yo creo que se resolvería de esa manera eso que me planteas. Creo, ¿vale? Desde mi punto de vista. Vale, muchas gracias. Y lo otro que me pregunté es que ahora en la economía no existen consejos de consumidores, o sea, sí que existen, pero no son como se plantean en Pareto. Y aún así, las empresas y las cadenas de producción sí que determinan coeficientes de producción y deciden, mira, esto vamos a producir este cuatrimestre o lo que sea. No, ¿por qué en Pareto piensan que es más necesario tener una institución literal que determine estos coeficientes? A ver, primero para responderte, sí que existen cooperativas de consumo. Los grupos de consumo los podemos denominar cooperativas de consumo, ¿vale? Con todas las restricciones, con todas las normativas que tengan internas los diferentes consejos, las cooperativas de consumo, pero sí que se puede denominar pues, un consejo de consumo. Y luego me decías, las empresas también determinan qué van a producir. Lo que pasa es que las empresas lo determinan por una parte con las posibilidades de producción, ¿vale? ¿Qué puedo producir? Que eso al final sucede en toda la economía, en toda la empresa, pero la gran diferencia es que ellos van a buscar maximizar sus beneficios. En la economía participativa no se plantea maximizar ese beneficio, sino lo que se plantea es que el beneficio global social, es decir, producir eso nos tiene que aportar a todos nosotros un beneficio social global. Y ese beneficio social global no es económico, sino que es estar mejor socialmente. ¿Vale? Es que es cambiar un poco la mentalidad que tenemos, pero es complejo. Vale, pues gracias Antonio, a ti y a Sofía Guizodera como siempre por hacer estas exposiciones en el curso. Y bueno, tengo como varias cosas apuntadas, comentarios, preguntas, ¿no? Voy a empezar por el principio que has hablado de economía política precapitalista, ¿no? Porque evidentemente hay que ver en la historia, yo que soy historiador, hay que ver como en distintos niveles en los que ha habido economías comunes, los regímenes comunales, ¿no? Que nos va a pensar en un pasado idílico socialista. Pero sí es verdad que la realidad que llevamos viviendo durante ya más de 2 siglos es el liberalismo, capitalismo y luego el neoliberalismo. Entonces yo creo que hay que atender las necesidades y urgencias del presente actual, ¿no? Los historiadores creo que tenemos una labor, que es mirar, indagar en todos esos pasados precapitalistas para ver qué ejemplos podemos poner para desnaturalizar aquello que ha querido convertir en natural el capitalismo, porque muchas cuestiones sociales, culturales, económicas y políticas la han convertido como, no, bueno, esto es inherente a la naturaleza humana. No, es inherente al sistema capitalista, no a la naturaleza humana. Entonces, para desnaturalizar eso, sí que creo que tenemos que ver un poco el pasado, esos culturales, pero tampoco idealizarlo como una nostalgia de un pasado socialista que pudo ser, que fue y que podemos volver a hacerlo, ¿no? También has mencionado sobre el ejemplo escandinavo, ¿no? Hay un libro que se llama Gente casi perfecta, que habla precisamente de lo idealizada que se tiene
los sistemas económicos socialdemócratas, liberales, socialliberales de Escandinavia, ¿no? No deja de ser capitalismo. Claro, no deja de ser de capitalismo. Por eso decía capitalismo socialdemócrata. Eso es. Entonces, mucha gente progresista o de una subjetividad de izquierdas pues ven como un ejemplo de la economía, de la sanidad, de la educación escandinava, ¿no? No dejemos de pensar que los países escandinavos, además, tienen una población bastante menor en comparación con otros países, con otros estados-nación. Por ejemplo, Dinamarca son 5,5 millones creo, de habitantes, entonces es como algo muy reducido en una parte del norte global que no está teniendo en cuenta las exportaciones que hacen al sur global, ¿no? Es decir, que se puede decir, vale, han conseguido como una especie de paraíso socialdemócrata, por así decirlo, entre comillas, pero que es bastante limitado y que también hay que criticarlo desde las teorías revolucionarias. Yo me he preguntado aquí un poco el concepto de la propiedad, ¿no? Me ha llevado a Proudhon y decir, a ver, en manos de quién está la propiedad y cómo reconceptualizamos qué es la propiedad, ¿no? Pues la propiedad no es la posesión de algo, sino, yo diría más bien, el uso útil de un bien o de un espacio para el desarrollo de la vida humana y no de su explotación. Entonces, una economía, no lo voy a decir participativa, sino comunista libertaria, como yo la pienso, creo que tiene que tener en cuenta la reconceptualización de esta propiedad. La propiedad ya no es la posesión de algo, de un bien o de un espacio, sino que aporta ese uso útil para el conjunto de la sociedad, ¿no? En estos ejemplos que has puesto, en economía participativa, yo es que en general tengo bastante críticas a todo lo que es la economía participativa, y cómo lo has explicado aquí, ¿no? Entonces, creo que implica un alto grado de concienciación y de participación de la sociedad. Evidentemente que en un comunismo libertario tendríamos que toda la sociedad en conjunto participar, pero claro, el egoísmo entonces aquí se ve como una enfermedad social. Es decir, si a pesar de que funcione una economía social socialista, alguien individualmente quiere quedarse aparte, esa persona en realidad tiene una enfermedad social, porque si todo funciona y va a cubrir todas sus necesidades personales y sociales, entonces el egoísmo queda como una enfermedad social, ¿no? Y lo último, ya que siempre tengo forma de perderme mucho, lo siento mucho, es que... No me voy a dar cuenta. No, vale. En los consejos obreros que se han hablado, ¿vale? Planifican la economía, pero también planifican la política, porque ambas deben estar relacionadas. Es decir, la idea de autoorganización obrera no solamente es la autoorganización, planificación política, es cosa económica, sino también política, porque las federaciones de consejos tienen que introducir estructuras políticas y tienen que estar a tenor de las estructuras políticas que se tengan, ¿no? Y ya lo último es que la transición económica que has dicho, política, creo que debe tener una estrategia revolucionaria, es decir, no caer en paraísos autonomistas ni en reformismos. Es decir, que la economía participativa o la planificación económica debe tener una visión, una perspectiva revolucionaria. No puede quedarse en un simple decrecentismo ni en un autonomismo idílico, ¿no? Más que preguntas al comentario, pero si quieres preguntarme ahora cualquier cosa. No, lo que tú has dicho, como eran comentarios, no tengo poco puedo decir. Y fijaros, sobre todo lo que me ha llamado también mucho la atención es como tú has recalcado el tema de la concienciación. A mí me parece muy difícil llevar este modelo a cabo por la necesidad de concienciación. ¿Los egoístas serían unos enfermos sociales? Pues puede ser, pero es que cuando tú lees cosas de economía participativa te dicen que es que la economía participativa te permite superar toda la ideología neoliberal que el hombre solo se mueve por el egoísmo y que realmente lo que ha movido siempre a las sociedades humanas es la cooperación. Entonces, como parten de esa base y con el tema de la estima, pues resulta que, claro, nadie va a ser egoísta. Es decir, al final no deja de ser un modelo total de cambio y es muy difícil verlo pues, y llevarlo a cabo. Y se me ha olvidado de la cabeza otra cosa que de lo que has contado, pero bueno, sería es un modelo de cambio, pero que tiene que tener una perspectiva revolucionaria. Eso, fíjate por eso que lo del tema de la transición, en la diapositiva de la transición, lo primero que he dicho, pues, bueno, esto lo ponen aquí y puede generar mucho debate. Fijaros que hablaba de estrategia electoral de la izquierda. Entonces, eso es, joder,
quizás el reformismo, ¿no? Podemos, desde nuestra perspectiva, lo tendríamos que decir que no es revolucionario, sino que es únicamente reformista, porque incluso lo que tú decías de instituciones políticas, ¿vamos a seguir creyendo en las instituciones políticas que hay ahora? Sí, porque tenemos un modelo económico. Vamos a ver cómo producimos y cómo consumimos. Pero el resto de la sociedad, ¿cómo va a moverse? Es decir, es cierto que cualquier cosa en la sociedad se puede considerar un bien, ¿no? Es decir, ¿cómo organizamos las escuelas? No, eso es un bien público. Entonces, nuestras necesidades de producción, no sé qué, y eso entraría también en una de las últimas diapositivas, que sería ya la planificación a largo plazo. Pero claro, esto hay que amasarlo mucho y pensarlo, quizás los autores lo tienen en la cabeza súper claro, yo no lo tengo tan claro. Y volvemos a lo que comentábamos, sencillamente por el alto grado de concienciación que implica todo esto y pues de aquí a 2 días no lo tenemos. También es cierto que, por ejemplo, que al final también las posturas anarquistas dicen que siempre, es decir, ir a una sociedad libertaria, es decir, no la vamos a forzar en ese sentido, ¿no? Entonces, pues esto también iría por esa idea. Es decir, la idea de convencer, creo yo. Vale, yo creo que es un modelo fundamentalmente teórico, en el sentido de que es un decantado de una serie de ideas de cómo podría funcionar una sociedad socialista, pero que no está basado en prácticas reales del movimiento norteamericano, etcétera, etcétera. Pues sí, hay un acogimiento de prácticas anteriores de otros del conjunto del movimiento obrero internacional, pero vamos, sobre todo lo que hay es una construcción teórica, ¿no? que puede ser muy interesante si en un momento determinado nosotros tenemos, pues, no sé, el control de un estado, el control de un territorio grande, por decirlo de alguna manera. Voy a iluminar algunas cosas. Y a mí lo que me interesa también es resaltar cómo tratan un par de temas que conectan con el pensamiento socialista clásico, tanto con el anarquista como con el marxista. El tema, por ejemplo, en los inicios del anarquismo, hay un debate fuerte entre las perspectivas que llaman colectivistas de la CUNY, que dicen que se tiene que retribuir el trabajo en función de, o sea, a cada cual según su trabajo, de cada cual según sus posibilidades, y que es un poco lo que plantea el Parejo, yo creo, y las posturas, las perspectivas puramente comunistas, libertarias y Kropotkin, que hablan de a cada cual según sus necesidades. Aquí están hablando claramente de a cada cual según su esfuerzo, obviamente con la limitación de que hay gente que no puede esforzarse, por lo tanto hay que sostenerlo desde el punto de vista del común. Y luego introducir otro tema que podría favorecer una transición en esa otra dirección, porque al fin y al cabo, Bakunin, en cuanto dice que es a cada cual según su trabajo, lo que está diciendo es que es una etapa transitoria. Que no está diciendo que eso sea la finalidad del comunismo libertario, sino que la etapa transitoria, cada cual según su trabajo, genera la conciencia, porque genera la abundancia a nivel de desarrollo de las fuerzas productivas, es un pensamiento que conecta totalmente con el de Marx, genera una situación en la que se llega a un punto en que se puede tomar del montón, por decirlo de alguna manera, y por lo tanto ya no es necesario ser egoísta. Es un poco también, yo creo que un poco lo que te va buscando por ahí, ¿no? Con los incentivos materiales e inmateriales. Claro, y además eso conecta con el tema que has comentado, del tema de la socialización del conocimiento. Hay un escrito bastante oscuro de Marx, que es de los Grundrisse, es una especie de borrador en el que lo que luego será la crítica de la economía política, en el que hay un fragmento, también más oscuro todavía, que se llama, el que habla del general intellect, que es el intelecto general, digamos, el conjunto de conocimientos de la totalidad de la sociedad que permite en un momento determinado desarrollar las fuerzas productivas, ¿no? Cuando eso está completamente socializado, entonces puede desaparecer la división del trabajo y se llega realmente a los grupos. Esto lo han utilizado muchísimo los teóricos más cercanos al posmodernismo, a las visiones más modernas como Tony Levi y demás, para decir que estamos a las puertas de eso por el proletariado cognitivo y todo eso, pero vamos, yo creo que es también bastante discutible que estamos a las puertas de eso, ¿no? Pero que sí sería una de las vías de alcance de esa dinámica. Y yo creo que, no sé, como modelo teórico tampoco se plantea a sí mismo como un modelo de transición, habla de la transición para llegar ahí, pero no habla de que eso sea una transición para otra cosa, ¿no? A ver, yo por lo menos no lo leo, como os he dicho, no soy un ferviente seguidor de esto y no leo todo lo que sale de la última novedad. Entonces yo no he visto nada que haya como una transición ni nada por el estilo.
Lo máximo que he visto de transición es lo que se ha puesto en la diálogo. Pero sí que, vamos, es un modelo teórico total. A mí me cuesta verlo. Es decir, sobre todo por el lado de, vuelvo a repetirme, sobre todo por el lado de concienciación que se necesita. No sé, yo no lo veo factible de la solamente. No sé, claro. Yo tampoco mucho más que comentar eso. Qué raro esto, ¿no? Es como ese reportero de repente, en plan, yo tengo ese... Que, bueno, o sea, yo te quería preguntar como de si hay organizaciones, o sea, como que aparte de que es un modelo teórico, si hay organizaciones que ahora mismo como que lo incorporan dentro de su propuesta política o lo que sea, como estas organizaciones tal cual, que entiendo que aparte de que, o sea, que recogen experiencias históricas, que otra gente también hace parte de su propia propuesta, pero que le da un enfoque como todo este enfoque concreto, ¿no? Entonces, si hay organizaciones que en la práctica lo tienen. Y luego, aparte, quería preguntar también si entiendo que en toda esta consideración hay una perspectiva como feminista de género de qué es el trabajo, ¿no? Y entiendo que la labor de reproducción social, de crianza, de lo que sea, entiendo que entra dentro, pero como que hay cosas que creo que es difícil de cuadrar dentro de todo este modelo de consejos, ¿no? El consumidor estar en plan, el cuidado de las personas enfermas, ¿no? Que en plan, ¿cómo entra aquí dentro de este diseño de trabajo? Bueno, un poco esas dos dudas. ¿Sí? Pues yo no conozco ningún grupo que lo tenga como objetivo, ni ningún colectivo que tenga como objetivo el tema de la participación participativa. Yo no lo conozco, a lo mejor sí hay, pero no lo conozco. Volvemos al tema ese que decíamos de que es un modelo teórico y el sociólogo este que lo nombran, no recuerdo su libro publicado por acá, pero no recuerdo cómo se llama ese libro, Lingway, lo menciona pues eso, dentro de un marco teórico y un marco global. Construir utopía real. Ese, justo. Repítelo tú. Utopía de... Construir utopía real. Construir utopía real, es muy bueno, ¿vale? Es un poquito denso, pero leyéndole poquito a poco se aprende mucho. Y lo marca dentro de un marco teórico que nunca se ha llevado a cabo y lo pone en un nivel superior a otros modelos más pequeños y menos globales, naturalmente, que sí que se han llevado a cabo, como pueden ser los presupuestos participativos de Porto Alegre o por ejemplo, las guarderías de Canadá, ¿vale? En Canadá, no sé si en la zona de Quebec existen una serie de guarderías muy cooperativizadas y muy de esto. Pero yo no conozco ningún grupo que lo lleve. Vamos a llevar la planificación participativa como modelo económico y todo eso. Y sobre la perspectiva feminista, yo tampoco he leído nada. Es decir, lo que sí es cierto es que los consejos de productores hablan de empoderar el trabajo. Es decir, y cada consejo de productores tiene que decidir cómo hacer ese trabajo. Entonces, partiendo de esa base, esa perspectiva feminista tiene que estar. Porque todos los trabajos tienen que estar empoderados. Entonces, ¿por qué una mujer tiene que hacer siempre las labores de cuidado? No. Ese trabajo también hay que empoderarle y cualquier persona de ese consejo de producción también puede llevar a cabo ese. O sea, que tenemos un modelo muy pesado para un centro de trabajo de una producción concreta. Claro, exactamente. Es que también yo creo que como es relativamente utópico y como no existe algo en lo que nos podamos fijar realmente, pero claro, siempre que te pones a explicar estas cosas, es mucho más fácil de explicarlo con manzanas y con naranjas que explicarlo con un hospital. Pero claro, un hospital también es un centro de producción, por así decirlo. No, porque se tendría que organizar dentro de un consejo obrero. Es más, durante la crisis del 2008, durante la crisis del 2008 y todo lo que se alargó, en Grecia existían espacios autogestionarios o autogestionados de sanidad. Entonces, un hospital se tendría que... Es también un centro de producción, como una escuela es un centro de producción. Entonces, dentro de ese centro de producción, se tendrían que organizar también cómo equilibrar ese empleo y cómo empoderar cada uno de los empleos que pueda haber. Entonces, yo por lo menos no he leído que hablen exclusivamente de una perspectiva feminista, economía de los cuidados, no sé qué, no sé cuánto, pero sí tendría cabida en ese empleo equilibrado y en ese empoderamiento, desde mi punto de vista. ¿Ya está? ¿Sí? Si no hay más preguntas. Sí. Vale, pues.
Vale. Mi pregunta es más porque no me ha quedado claro como algunas cosas como del papel económico de, por ejemplo, el sistema de precios o cómo se hacen, qué papel tiene como el tema de la mercancía, ¿no? Como que no sé si este sistema económico es como una alternativa anticapitalista o se queda como a caballo dentro del capitalismo o está dentro como algo como el mutualismo, es decir, es por saber un poco si pues, dentro de, por ejemplo, una postura como totalmente comunista, libertaria, tradicional, ¿cómo se puede comparar con este modelo de economía participativa? ¿Y dónde se queda? Vale. La primera parte es un modelo alternativo total. Es decir, esto supone romper con la lógica capitalista totalmente. No tiene nada que ver con la lógica capitalista, sobre todo porque, por cosas como he comentado, no existe un mercado de trabajo como tal, ¿vale? Son los consejos lo que determinan qué consumir y qué producir. Y si no llegas a ese consumo y a esa oferta, tú lo equilibras. Es decir, en nuestra conversación equilibramos qué consumimos y qué producimos y ese equilibrio no se logra a través de unos precios como entendemos ahora, ¿vale? Es decir, y tampoco se determina la oferta, es decir, el neoliberalismo dice que la oferta determina la demanda. No, aquí no. Aquí es la conjunción de ambas fuerzas lo que determina la oferta y la demanda. Tampoco existen los salarios tal y como lo conocemos. ¿Vale? Entonces es un sistema que rompe totalmente con la lógica capitalista y que es totalmente diferente y se considera una alternativa total. ¿De dónde se sitúa dentro del comunismo libertario o de otras posturas o de otras posturas alternativas? Es, como hemos dicho, de ruptura total, pero yo creo que no llegaría a lo que es el comunismo libertario también por lo que ha dicho antes Carretero, por ejemplo, por el tema del esfuerzo. Ellos se centran mucho en el tema del esfuerzo, es decir, una sociedad comunista no se centra solo en el esfuerzo. Entonces, desde mi perspectiva, eso se queda un poquito corto. Y también lo que comentábamos antes, ¿qué pasa con las instituciones políticas? ¿Cómo se van a configurar? De eso no hablan, yo no digo nada. Entonces, que ahí sí que no es una alternativa, pero desde mi perspectiva, pues no llega a lo mejor a tanto como desde el movimiento anarquista nos gustaría. Sí que, por ejemplo, yo lo comparo mucho con temas de lo que se está sucediendo en Rojava, en el municipalismo libertario. Yo creo que van de la mano, con todas las diferencias que puedan tener, yo creo que van mucho de la mano. Y ahí sí que podemos encontrar una comparación o algo parecido. ¿Vale? Pero claro, al final lo que existe o lo que ha existido es que ha existido en un momento muy concreto y muy difícil de la historia. Entonces es difícil a lo mejor concebirlo así como, pues eso, no sé. Pero vamos, los autores lo conciben como una alternativa total. ¿Cuántos quedamos? ¿Cuántas preguntas? ¿Alguien más tiene preguntas? ¿No? Creo que se vale. Bueno, lo primero, darte las gracias. Lo segundo, pedirte disculpas porque no te hemos traído agua. Da igual. Me se me ha olvidado la botella, que salió corriendo de casa. 50 grados. Tu esfuerzo será valorado en el próximo consejo de consumidores. Por empezar por lo... Una botella de agua. Bueno, por lo básico es para todos, pues eso, lo tendrás cubierto, lo tendrás un extra para un capricho. Claro, a medida que ibas desarrollando las diapositivas me iba quedando mucho más claro. A mí sí que, por hablar de esto que decía Pablo, se me asemeja mucho, o me parece que coincide con la propuesta económica de la propuesta política de Butkin. O sea, una idea de cómo podríamos desarrollar el plan económico de una propuesta como el municipalismo libertario o el confederalismo democrático. Claro, a mí esto no me parece que sea socialista, me parece que es alternativo. Por ejemplo, hay cuestiones que parece que quedan internas, como la propiedad privada. Al hablar de propiedad individual, al tener las posibilidades, no me queda claro si la herencia sería posible. Bueno, hay lagunas que entiendo que es leer a estos compañeros por quedarme con lo bueno, me parece que hay una cosa interesante en hablar de economía planificada sin que eso suponga un poder burocrático estatal. Está bien, ¿no?
que parece que todo lo horizontal tiene que ser completamente al libre albedrío de quien está en ese momento en la asamblea, que hay como un esfuerzo por planificar a largo recorrido, que es interesante. Recuperar la idea de los consejos de producción y consejos de consumo me parece muy interesante. Y luego, claro, ¿dónde me parece que está el gran fallo? Primero, si se plantea como una propuesta teórica completamente separada de la realidad, tiene un nivel de abstracción y me parece que a la hora de aterrizarla pues, es donde va a hacer aguas por todos los lados, ¿no? Que es un poco, desde mi perspectiva, lo que pasa enrollado, ¿no? Que al final hay, pues que la realidad es mucho más compleja y cuando tú empiezas a hacer excepciones o adaptarte y no terminas de implantar un modelo, pues tu modelo tu modelo teórico dista mucho de lo que se queda en la realidad. O sea, la diferencia entre el socialismo teórico y el socialismo real, pues la diferencia entre el anarquismo o el anarquismo teórico y el anarquismo real en este caso sería el municipalismo teórico y el municipalismo real, y lo vimos por ayuntamientos del cambio y con todas estas ideas, ¿no? De Butkin a Manuela Carmena, pues hay un tramo interesante. A pesar de las remunicipalizaciones de funerarias. A pesar de las remunicipalizaciones. Claro, ¿dónde me parece que tiene más problemas? En entenderse a sí mismo como una estrategia de lucha o transicional anticapitalista, ¿no? Pensar que a través de la implantación de estos modelos, primero a pequeña escala, de concienciación, ¿no? Porque esto te lleva o bien al municipalismo, a intentar que en el fondo no deja de ser una teoría micro del Estado, ¿no? Es decir, el ayuntamiento sí es un ente legítimo que se puede tomar, pero no el Estado, que ya a mí me parece forzado, porque luego no tiene competencias reales y todo esto que sabemos, y también por las limitaciones que ha mostrado el cooperativismo como herramienta de cambio, ¿no? Conocemos grandes cooperativas que han entrado en la dinámica de competición. Capitalista y está. Y luego lo que más me preocupaba era esta idea del esfuerzo, si no puede entrar en una dinámica, como entiendo que hay propiedad individual, por lo tanto se puede acumular, si esto no puede entrar en un autoestajanovismo, no en una idea de me voy a esforzar mucho para acumular muchísimo, muchos vales de esfuerzo que luego puedo para no trabajar o para que no trabajen mis hijos en el futuro o incluso la idea de prestar. Bueno, yo creo que hay que tomar lo mejor de lo que nos aportan y ser muy críticos con lo peor de lo que nos aportan y agradecerte el esfuerzo también de defender algo con lo que tú no estás al 100% de acuerdo, que es complicado. A ver, a mí, en la dirección lo que decías, a mí tiene cosas que sí que se pueden tomar y cosas muy interesantes. Lo que pasa es que, como se supone que es un sistema nacionalista, ¿cómo llegas a ese final? ¿No? Esa transición es compleja de ver y al final pues, tiene todas las lagunas estas que hemos comentado. Por ejemplo, lo que tú te referías a lo último, acumular mucho esfuerzo, eso sí lo creen los autores, ¿vale? ¿Y qué es lo que dicen? ¿No? Dicen que, por ejemplo, que puede haber una persona puede al principio esforzarse poco para luego esforzarse mucho y que le den más esfuerzo, no sé qué, y lo mismo dice, pues acumulo, no sé qué, y me esfuerzo más, y cosas como esto. ¿Cómo lo resuelven los autores esta crítica a la retribución por el esfuerzo? No, si todos vamos a tener conciencia. Entonces, como todos vamos a estar suficientemente concienciados, pues eso no va a pasar. Entonces, por eso también es algo tan ideal y tan chulo, porque todos vamos a tener conciencia, que te llama mucho la atención. Y además, fijaros que marca un plano teórico increíble. Pero es que además, el libro ese sobre el que yo me he basado en la presentación es un libro de lectura, pero es que la Biblia, por así decirlo, de la economía participativa, que se llama así, tal cual, economía participativa, te cogen los mismos elementos de la economía clásica y te los está desarrollando con curvas de indiferencia, con productividades, con rendimientos marginales y de todo. Y sí se puede llevar a cabo desde una perspectiva y utilizando las herramientas de la economía tradicional. Pero claro, esas lagunas que comentamos es que pasan por eso con cosas como concienciación. Entonces, poder haber como conciencias a toda la... claro, no, y sobre todo lo que una vez nosotros estábamos de coña, ¿no? En la suya y decíamos, sí, a ver quién coño convence a la gente para cambiar los Audi por naranjeros.
seguro, ¿no? Teníamos esa apoyo, ¿no? Porque realmente es un proceso muy difícil. Lo que pasa es que yo creo que sí que se tiene que coger poquitas cosas. Yo también además creo en lo que se denominaba antes el principio de la habilidad. Es decir, ir haciendo poquitas cosas, y es cierto que las cooperativas son, pues eso, todos sabemos la favor, que no me sale ahora Mondragón, sabemos todo lo que ha sucedido con ello, que al final se entra en una dinámica totalmente empresarial y de conseguir beneficios. Pero sí, hay alguna que no entra en esa dinámica, como puede ser todas las empresas autorrecuperadas de Argentina, que no están en esa dinámica, que siguen produciendo y que realmente son sostenibles desde el punto de vista ya no solo medioambiental, sino también económico, hay que ir. Entonces, esto nos está dando un pequeño marco para ir a todo eso y para producir ese cambio. Lo que pasa es que yo creo que estamos en luz para conseguir esa transformación radical de la sociedad. Que tampoco propone como todo el mundo mediante su conciencia espontánea va a llegar a... Claro, ¿cómo concienciamos a los 50 millones de personas de España? A ver, que no... Y sobre todo a quien va a perder, quiero decir. Claro. No convencemos a Mancio Ortega. Claro, exactamente. En la cultura política norteamericana, la hegemonía discursiva del sistema ha sido tan fuerte, porque tienen los mejores aparatos de creación de discurso y demás, que no se puede decir comunismo, ni se puede decir socialismo, ni se puede hacer ninguna referencia a las experiencias previas. Con lo cual parece que siempre está hablando como en el aire, no sé, en el éter de los conceptos. No, pero en ese sentido, por ejemplo, comentaba, ¿por qué es difícil tirar del capitalismo? Y una de las cosas que decía es porque nos han comido el coco. Y está muy relacionado con lo que tú decías. Es decir, no se puede, en Estados Unidos no se puede decir comunismo, no se puede decir anarquismo. Yo, gente que conozco de Estados Unidos, no sé quiénes vacunan directamente. Más si saben quién es y saben lo que es el comunismo, pero claro, por caza de brujas, los malos, 007, etcétera, 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 ¿no? Pero nunca han oído hablar del anarquismo, nunca han oído hablar de Bakunin. Es decir, ya que no sepas quién es el grupo, pues vale, pero, es decir, una corriente política como es el anarquismo, con lo que ha implicado en la sociedad en general y lo que ha implicado en la actualidad, porque al final pues, todos los movimientos ejemplarios tienen su base libertaria y anarquista, pues resulta que ahí lo desconocen, ¿no? Entonces, pues, realmente deja mucho... Claro. Para mí la cuestión es que los proyectos que intentan crear hegemonía amplia a través de no tener referentes claros y tener unas lagunas en su teoría revolucionaria tan grandes, son incapaces luego de construir una alternativa real. Esto es lo que le pasa a Butkin. Butkin llega un momento en el que dice, claro, Butkin está pensando en el Ayuntamiento de Nueva York, que no sé cuántos millones de personas debe tener, pero 11. Entonces, 11, 15, ¿no? Plantean, hacemos un colectivo específico de actividad que sea municipalista libertario, que impulse las asambleas locales. Yo no sé, es como impulsar el sodio. O sea, eso surge en un momento dado de la historia, no lo puede provocar. El 15 de enero lo provocó nadie, surgió y interviene sobre interviene. Ya tiene el problema de que este grupo revolucionario municipalista cree que puede producir el proceso y no se explica muy bien cómo. Una vez lo producimos, vamos a sacar de ahí a los mejores para que se presenten al ayuntamiento. El ayuntamiento lo vamos a ganar las elecciones. Cuando ganemos las elecciones vamos a quitar competencias al Estado. Esto, no sé en qué paja mental se cree que Estados Unidos va a permitir eso a un ayuntamiento como el de Nueva York. Cuando le plantea este problema dice, no, pero tenemos que hacer milicias para defenderlo. O sea, tenemos milicias en el ayuntamiento de Nueva York, imagino que con la policía de Nueva York, que va, o sea, claro, parece que no hay lagunas y cuando intentas dar el primer salto, pues te pasa lo que te pasa. Que llegas aquí y quieres hacer un proyecto parecido y dices, no tengo, las asambleas populares se están diluyendo y desde luego no están en la idea de masivamente entrar a por el ayuntamiento. Lo que quieren, para poder entrar al ayuntamiento, tengo que juntarme con una jueza de la transición, con el Partido Comunista y todos sus similares, con autónomos de diferentes estilos, que no se van a poner de acuerdo en la mayoría de las cosas, y con algunas figuras mediáticas o que tienen cierta referencia. Entonces, al final,
ese partido municipalista tiene una composición interna que le puede dar una estrategia unificada y no se dirige una señora como Manuela Carmona, que no deja de ser una de las referentes de la transición, no, pues el brazo bueno de la transición. Entonces, claro, con esto me pasa un poco lo mismo, que a mí me parece que es una idea, terminan fetichizando la táctica, ¿no? Para mí el cooperativismo o el municipalismo, la idea de poder irte a comunas y demás, me parece que como táctica, los centros sociales, como en este caso, me parece que como táctica son imprescindibles. Nosotros no podríamos hacer este taller que estamos haciendo si no existiera sitios como SECO, como los sindicatos, ¿no? Claro, pensar que eso es una estrategia que por sí sola se va a desarrollar en un proceso emancipador y superador del capitalismo, donde a mí me parece que está el gran problema y que genera muchísima frustración, porque te tiras años y años potenciando tu ocupa y tu ocupa nunca genera el cambio esperado en el barrio, en la ciudad, en el mundo. Entonces, para mí es cómo le damos valor a las cuestiones tácticas y pasa por entenderla como cuestiones tácticas. Y a mí esto es la cosa que me pasa con el municipalismo, en mi punto de vista también con el sindicalismo, incluso con el sindicalismo revolucionario. Y es aquí donde yo creo que hay un debate de lucha política que es interesante, de confrontación de estrategias, que es, yo creo que además es el momento para hacerlo. Sí, bueno, nada que añadir. Totalmente de acuerdo. Que yo me quedo también con lo que decía antes, que la necesidad de ganabilidad, de ir ganando espacio. Yo creo que eso es fundamental, es decir, este espacio a lo mejor sería vivir de esta manera 30 años, pero lo que tú has dicho, si ya antes no lo hubieran peleado 10 personas, no existiría. Entonces, todas estas cositas hay que cuidarlas. Y todo lo que consigas ganar, yo creo que ya es una victoria. Con todo lo que, entonces, pues hay que ir para adelante y ya está. Y sobre todo, lo más importante, aguantarnos la frustración de que no vamos al ritmo de que nos gustaría ir. Muchísimas gracias. A vosotros. Vale, y yo quiero comentar que, aparte de cerrar esta charla, también comentar que la próxima charla será el 6 de junio. El 1 de junio, menos mal que me lo han comentado todos. El 1 de junio, y será sobre la propuesta de economía libertaria de Abraham Guillén. Y bueno, y si tenéis tenéis dudas sobre esta charla o tenéis alguna sugerencia, dejadlo en los comentarios del directo. Y eso, y muchas gracias por haber participado.